entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tenga su texto abierto, por favor, porque lo vamos a estar utilizando una y otra vez. Vamos a orar. Señor, dirígenos con tu Espíritu Santo, ilumínanos con poder de lo alto, danos de tu consejo, danos de tu sabiduría, y ayúdanos a aprender más de tu palabra. Jesús, amén. El título de este mensaje es el Evangelio de Dios y su mensajero. La epístola a los Romanos, en la cual comenzamos a estudiar, es uno de los escritos más profundos, más sistemáticos y más teológicos que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Ya vimos la semana pasada que fue escrito por el apóstol Pablo, y a la luz del versículo 7 podemos darnos cuenta que va dirigida a una iglesia en particular, que es la iglesia de Roma. El apóstol se presenta aquí como un siervo de Jesús, llamado y apartado por Dios para proclamar precisamente el Evangelio de Dios. Ese Evangelio prometido en las Escrituras, y ese Evangelio que está centrado en la persona de Jesucristo, estableciendo desde el inicio la autoridad del contenido y el propósito del mensaje que desarrollará en toda la carta, que es llamar a los elegidos de todas las naciones a la obediencia de la fe para la gloria del nombre de Cristo. Los versículos del 1 al 7, amados hermanos, es lo que en una carta es la introducción. De hecho, la introducción de Pablo en su carta a los romanos es la más larga de todas las cartas que él ha escrito. ¿Y por qué es tan larga? Recordemos que en otras ciudades del Asia Menor, algunos estaban dudando del apostolado del apóstol Pablo. Alejandro el Calderero, Rufo, quien dice que le había hecho mucho mal, y otros tantos incluso le estaban prohibiendo llegar a las iglesias, estaban diciendo: este no es un apóstol de Jesús. Entonces es lógico que ahora él, que nunca ha estado en Roma y que está escribiendo a los romanos, en primer lugar quiera darse a conocer presentando, vamos a decir así, sus credenciales, a fin de que la iglesia de Roma reconociera su apostolicidad y por ende su autoridad como mensajero de Dios, como comunicador del mensaje de Dios, siendo que el Señor en su gracia, en su bondad, en su misericordia, tuvo a bien que esta epístola quedara registrado en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Nosotros debemos de revisar esto de Pablo, porque al aceptar a Pablo como autoridad venida de Dios, tendremos que aceptar su mensaje y el mensaje que encontramos en esta epístola. Y más cuando en otros pasajes de la Escritura se manda a que los cristianos edifiquemos nuestras vidas sobre Cristo y sobre la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿qué hace Pablo? Presenta sus credenciales. En el capítulo 1, verso 1, y aquí no me voy a detener mucho porque la semana pasada predicamos de este versículo, dice Pablo, identificando quién es el que escribe, y se da a conocer como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Si usted lee con detenimiento y se ha tomado la tarea de leer todo el capítulo 1, se dará cuenta de que antes de que el apóstol exponga la gran doctrina de la justificación por la fe, la depravación, el pecado, la elección, la predestinación, la vida en el Espíritu, y dar instrucciones de cómo presentar el cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es todo el contenido que vemos después en la epístola. ¿Qué hace él? Él primero establece sus credenciales. O sea, antes de decir, aprendan esto, crean esto, él dice, yo esto soy por la gracia de Dios. Lo hace no para exaltarse a sí mismo, sino para afirmar la autoridad divina del mensaje que los creyentes de Roma están a punto de recibir, para afirmar la autoridad divina del contenido de esta epístola, que es revelación de Dios y que es inspiración del Padre. Por tanto, así como fue autoridad para la iglesia de Roma,
al quedar registrado en la Escritura, es autoridad para todos los creyentes de todos los tiempos, incluyéndole a usted y a mí. En este pasaje, en el verso 1, el autor se da a conocer de una manera muy particular. Él dice, siervo de Jesucristo, doulos, y una relación de, habla de aquí con esta frase que significa esclavo, de una relación de pertenencia absoluta. Un doulo no se presenta a sí mismo, no se pertenece a sí mismo. Con esta palabra Pablo está diciendo, yo le pertenezco a Jesucristo el Señor. Él no le pertenece a la iglesia, él no le pertenece a los creyentes de Roma, no le pertenece a otros apóstoles, no le pertenece a nadie en particular, le pertenece a Jesucristo, porque fue comprado con la sangre preciosa de Cristo. Y de igual manera tú y yo no nos pertenecemos a nosotros, sino que al haber entendido el Evangelio y creído en Cristo, dice la Biblia que fuimos comprados con la sangre preciosa del Señor. Por tanto, al igual que Pablo, tú y yo somos siervos de Cristo, somos esclavos de Cristo, le pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Eso apunta a una realidad que no pueden pasar por alto los creyentes de Roma y que no podemos pasar por alto nosotros. Y es el hecho de que si él le pertenece a Cristo y responde a Cristo, entonces no va a hablar sus propias palabras, sino las palabras de Cristo. Lo que él va a comunicar es el mensaje que vino del Señor. Por tanto, él es solo un mensajero, un apóstol, un enviado, alguien que comunica la verdad revelada por Dios y que por gracia el Espíritu Santo tuvo a bien inspirar para que quedara para la posteridad. Eso significa que su mensaje no es de él. El mensaje de él le pertenece también ¿a quién? A Jesús. Su mensaje no es un mensaje autónomo, sino es que es un mensaje revelado, comunicado por Dios. Su autoridad entonces no es una autoridad personal. Él nos está imponiendo. Él ni siquiera fue comisionado por los hombres. Él no fue establecido apóstol por ninguna iglesia, concilio o institución, sino por mandato divino. Su autoridad es una autoridad derivada. ¿Derivada de quién? De aquel que le llamó, de aquel que le salvó, de aquel que le comisionó y de aquel que le dio. ¿Y esa persona quién es? Jesucristo. Él es su autoridad. Y ese mismo concepto aparece reiteradamente en todo el Nuevo Testamento una y otra vez. Por ejemplo, si usted va a 1 Corintios, y no deje Romanos por favor, capítulo 6, versos 19 al 20, Corintios, otra carta escrita por Pablo, dice, no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Y esto lo está diciendo de los creyentes. Los creyentes fuimos comprados por precio. ¿Cuál precio? El precio de la sangre de Jesucristo. Por tanto, al igual que Pablo, tú y yo no nos pertenecemos, le pertenecemos a Jesús. En Gálatas capítulo 2, en el verso 22, él ha dicho, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esa es la realidad con Pablo, y es la realidad con los romanos, y es la realidad contigo y conmigo, y de todos los verdaderos creyentes a lo largo de la historia. Por otro lado, cuando escribe a los colosenses, en el capítulo 3, en el verso 24, el apóstol, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice, a Cristo el Señor servís. O sea que fíjense, Pablo es esclavo de Cristo y sirve a Cristo. Y ahora le dice a los colosenses, ustedes sirven a Cristo, por tanto ustedes también son esclavos de Cristo. Porque un creyente que ha entendido el Evangelio entiende que no vive para sí, sino para Jesucristo. Ahora, cuando escribe a la iglesia de Filipo, él se presenta junto con Timoteo de esta misma manera. En el capítulo 1, verso 1 de Filipenses dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Esto es maravilloso. Al llamarse siervo de Jesucristo, Pablo afirma que Cristo es su dueño, su Señor soberano, y que la autoridad suprema detrás de todo lo que escribirá no es la suya, sino la de Cristo mismo, el que le llamó, el que le salvó y el que le comisionó. Cuando él escribe a los Gálatas en el capítulo 1, en el versículo 10 al 12, escuche esto, dice de esta manera, pues busco ahora el favor de los hombres
o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque un auténtico siervo de Cristo busca agradar ¿a quién? A su Señor. Y luego en el versículo número 11, él declara esta hermosa palabra que nosotros vamos a leer cuando dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, y escuche, dice, no es según hombres. Por tanto, él no está anunciando algo que aprendió ni que es personal, sino un mensaje derivado, en este caso, ¿de quién? De lo alto. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 2 de Gálatas 1, versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por eso que decimos que la autoridad de Pablo y el mensaje de Pablo no es un mensaje propio, es un mensaje que derivado de lo alto. Ahora, si lo recibió de Cristo, tiene la autoridad de ¿quién? De Cristo. ¿No dice el libro de los Hebreos que en el pasado Dios nos habló por los padres y los profetas y que en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo? Entonces, preste atención a esto. Escuchar el mensaje de Pablo escrito en la carta a los romanos es escuchar ¿a quién? A Dios mismo, a Jesucristo. Entonces, ser rebelde al contenido de este mensaje, rechazar este mensaje, implica entonces rechazar la voz de Cristo y el mensaje de Cristo. Entonces, todo lo que Pablo está por decir a los creyentes de Roma es palabra de Dios, y al ser palabra de Dios es autoritativo en toda materia de fe, de práctica y de conducta. Significa que los creyentes de Roma y usted y yo no podemos ser indiferentes a las enseñanzas doctrinales, espirituales y prácticas que en esta epístola vamos a estudiar. Quiere decir que yo he de acercarme a esto como palabra de Dios, examinar mi vida como siervo de Cristo, que le pertenezco a Cristo, oír lo que Cristo tiene para enseñarme y no ajustar la palabra a mi vida, sino ajustar toda mi vida conforme a ¿qué? A la palabra revelada de Dios. Además de ello, el autor se da a conocer en la segunda parte del versículo 1 como un llamado a ser apóstol. Léalo ahí, capítulo 1, verso 1 de Romanos. Llamado a ser apóstol. El énfasis no está en el cargo, sino en el origen del llamado. Pablo no se autoproclamó apóstol. Ahora yo le pregunto, ¿en estos tiempos conocen ustedes autoproclamados apóstoles? Cualquier cantidad. Falsos apóstoles, porque eso ya no existe. Eso es un ministerio que fue para la fundación de la iglesia. Y en el término especial de los 12, eso desapareció. Los mensajeros de hoy son distintos. Pablo no fue autoproclamado, el énfasis no está en el cargo. De hecho, en la Biblia ninguno de los apóstoles fue autoproclamado, todos siempre fueron llamados por Cristo. Usted lee los evangelios que dice, Jesús pasó toda la noche orando y llegando el día que hizo, llamó a 12 y los llamó apóstoles. Y con Pablo hizo exactamente lo mismo. Cristo personalmente, cuando iba en el camino a Damasco, ¿quién fue el que se le apareció? Y lo llamó y le dijo, a ti te he puesto para llevar mi mensaje. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, Pablo no se autoproclamó, no fue elegido por una comunidad local, ni tampoco fue elegido por una jerarquía humana, ni por una iglesia en particular. Su apostolado fue soberano, su apostolado fue directo, su apostolado fue eficaz por comisión divina, por el llamado personal de Jesucristo. La Escritura confirma este llamado. En Gálatas capítulo 1, en el versículo 1, Pablo, cuando está escribiendo a estos creyentes, les dice lo siguiente, Pablo, y declara, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, y le atribuye su llamado y apostolado al Padre y al Hijo. Y en otro pasaje, cuando habla de los dones espirituales, dice que a unos puso Dios primeramente, se le atribuye también a la persona del Espíritu Santo y a Dios. Y en Hechos 9:15
cuando Dios se le aparece a Pablo, cuando Jesucristo se le aparece a Pablo y lo está llamando primero a salvación, porque no lo puede primero llamar al apostolado y después a salvación. Primero a salvación, luego al apostolado. Si usted lee su Biblia, comprobará en Hechos 9:15 que la voz de Jesucristo le dice a aquel siervo, dice con toda claridad: instrumento escogido me es este. Hablando de Pablo, dice instrumento escogido. Y hay otro pasaje que dice que a los que Dios conoce, a estos escoge, a los que escoge a estos predestina, y a los que predestina a estos que llama. Y ahora dice, el instrumento escogido me es este. Y después declara, para llevar mi nombre, llevar, anunciar mi nombre. Y en el verso 1 de Romanos 1 que dice que él es apartado para el evangelio. Luego vamos a entrar ahí. Ahora, en 1 Corintios 9:1 va a decir Pablo, cuando la gente está dudando de su apostolado, él da los argumentos, dice, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Y alguno dirá, pero bueno, es que Pablo entra en escena después que Jesús había ascendido al cielo. Sí es cierto, pero en el camino a Damasco Jesús personalmente se le apareció. Independientemente de que la Biblia no lo narra, el hecho de que dice el evangelio no lo recibí del hombre, ni por hombres, ni lo aprendí, sino que fue por revelación de Jesucristo. Definitivamente hubo momentos muy particulares que la Biblia no registra, en el cual Jesús personalmente le estuvo revelando y enseñando las verdades del evangelio a este hombre de Dios, que dicho sea de paso, es un testigo del Cristo resucitado. Por eso dicen, no he visto a Jesús el Señor. Y 1 Timoteo 1:12, cuando él escribe a este pastor, le dice, poniéndome en el ministerio. El participio llamado indica aquí una acción divina previa que define toda su identidad presente. Pablo es apóstol porque Dios lo llamó, no porque él lo decidió. Y este llamado implica autoridad representativa, porque habla en nombre de Cristo. Función mensajera, pues él no crea el mensaje, él simplemente transmite el mensaje de Dios. Y su mensaje, al ser por comisión divina, es un mensaje autoritativo. Por tanto, todo lo que va a enseñar en Romanos es palabra de Dios, autoritativa en materia de fe, de práctica y de conducta, aunque algunas sean difíciles de entender. Ahora, la tercera cosa que dice Romanos 1:1, después que ha dicho Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, dice ahora, para el evangelio de Dios. El autor se da a conocer aquí como un consagrado para el evangelio. Y esa frase señala el propósito exclusivo de su vida y su ministerio. Y la palabra apartado implica tres cosas. Primero, implica separación. Él ha sido separado del mundo, ha sido para ser salvo, y fue separado del común de los creyentes, en este caso para una misión específica, que es ser comunicador, mensajero o enviado de Dios para dar a conocer las buenas noticias de Cristo el Salvador. La segunda implicación, esta palabra apartado implica consagración. Él fue ¿qué? Consagrado por Dios, dedicado por Dios. En el Antiguo Testamento, cada vez que Dios había escogido un rey para su pueblo, ¿qué hacían los sacerdotes? Lo ungían con aceite, consagrándolo a ser rey. Pero cuando moría el sacerdote Aarón y había que poner el sustituto de este, que era su hijo, porque era dinástico, ¿qué hacían? Un acto de consagración. Y cada vez que iba un varón a asumir su función sacerdotal, se les consagraba, ungiéndole con aceite. Y en este sentido, cuando dice apartado para el evangelio, está diciendo que Dios en su soberanía y en su gracia consagró a Pablo para ser un comunicador de la buena
noticia. Entonces Pablo no es cualquier persona, es una persona consagrada. Esto también implica dedicación total. Él va a estar dedicado plenamente a esto. Y tal fue así que yo creo que hasta el día de hoy no se ha levantado sobre la faz de la tierra un misionero que haya plantado más iglesias que Pablo. Y esto es interesante porque, amados hermanos, Pablo era de las personas que yo creo que cuando más tiempo estuvo en un lugar fue 2 años o 3. Él llegaba, predicaba, se convertía gente, bautizaba, enseñaba, nombraba ancianos y ¿qué hacía? Al pueblo siguiente. Oye, qué distinto a los misioneros que conocemos hoy. Yo soy doctor en misionología, plantador de iglesias, y se queda en un solo pueblo toda la vida, ganando un salario, y hasta ahí llegó. Eso no es un misionero, eso es un pastor. El misionero es el que va de pueblo en pueblo, llega a un pueblo donde no hay iglesias, planta la iglesia, levanta con la ayuda de Dios la iglesia, forma a los pastores, deja a los pastores, y el misionero ¿qué hace? Se va al siguiente pueblo. O si vive en un pueblo rodeado por 10 pueblos más, anda preocupado de que en cada pueblito haya una iglesia de Cristo. Eso es un misionero. Eso es un misionero. Por eso a estos obreros hay que apoyarlos, porque los verdaderos misioneros, como no se quedan en el lugar y les toca, déjeme decirle, la vida del misionero es más dura que la de un pastor. Porque los pastores llegan y todo está hecho. La iglesia está fundada, tienen cosas, tienen estabilidad, pero el misionero es empezar una y otra vez desde cero. Ahora, los misioneros tenemos algo y disfrutar, y digo tenemos porque yo me considero más misionero que pastor. Disfrutamos algo que los pastores muchas veces no disfrutan. Y les voy a decir qué cosa es. Los misioneros solemos ver la gracia de Dios obrar de manera sobrenatural desde una perspectiva que a veces los pastores no se dan cuenta. Porque cuando uno llega a un pueblo donde no sabe a quién se va a enfrentar ni qué va a encontrar, y llega sin nada y ves cómo Dios convierte a cómo Dios salva al otro, y empieza a ver la gracia de Dios en operación, cómo Dios va cambiando una vida, va levantando gente, va enviando, va formando la iglesia, va poniendo cada cosa en su lugar, y no tiene lo que necesita y empieza a doblar rodillas y Dios empieza a proveer. Los misioneros vemos cosas que los pastores comunes no ven, créanme. Los pastores también ven otras cosas, ¿no? Grandes y maravillosas. Es fantástico el trabajo pastoral, amo el trabajo pastoral, pero créanme, por eso tenemos que tener en alta estima a los misioneros. ¿Sabe por qué usted está aquí hoy? ¿Sabe por qué usted se convirtió un día? Porque la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra. ¿Y quién le predicó? Pudo haber sido una de dos personas, o un pastor o un misionero, o un creyente fiel a la gran comisión. Pero al final, aunque usted se haya convertido con un creyente fiel a la gran comisión, ese creyente fiel tuvo un pastor detrás que le enseñó, que le instruyó, que le mandó, que le envió. Y ese otro pastor vino de otra persona que llegó, que cuando usted ponía a mirar, llegó a un misionero. Para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, hoy yo estoy aquí, siglo XXI. Pero probablemente, claro, Dios en su gracia hace las cosas como Él entiende. Pero al final, cuando miras mi historia, en el caso mío, y tú miras hacia atrás, estoy aquí porque en el año 1937 un misionero llegó a mi pueblo y empezó una iglesia bautista, y con el decursar de los años, muchos años después, el trabajo de aquel misionero llega a mi persona a través de otro que me predica. Y hoy estamos aquí. Y mañana o en un par de siglos van a haber otros salvados por la gracia de Dios a consecuencia de creyentes como usted y como yo
que fieles a la vocación con que fuimos apartados para la gran comisión, nos atrevemos ¿a qué? A comunicar esta buena nueva de salvación. Y a eso se refiere cuando hablamos nosotros de dedicación total. Hermano, así como Pablo se dedicó plenamente a predicar el evangelio, al punto que él llega a decir, ay de mí, si no predico a Cristo. Tiene que haber esta pasión, esta dedicación en tu corazón y en mi corazón de predicar a Cristo. Amén. Tiene que haberla, mis queridos hermanos. Él dice en Gálatas 1:15 al 16, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Y en Hechos 20:24 dice, con tal que acabe mi carrera para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y en 1 Corintios 9:16 Pablo dice, ay de mí si no anuncio el evangelio. Hermanos, no fue apartado para una causa personal, sino para un sistema, ni para un sistema religioso, ni para una ideología moral, sino que fue apartado del evangelio, para el evangelio, y no cualquier evangelio, sino el único y verdadero evangelio que existe, que es el evangelio del Dios vivo, el evangelio de Jesucristo. Y digo el único evangelio porque en el mundo teológico hay muchos falsos evangelios. El evangelio de la liberación, porquería. El evangelio de la prosperidad, porquería. Ahora están con el invento de portales y cosas. Ahí salió una pobre loca diciendo que uno de los portales demoníacos que el diablo usa para meter demonios en las casas es el hoyo del toilet. ¿No lo han visto? Yo quisiera saber dónde esta señora, me imagino que haya quitado el toilet en su casa y vaya al platanal de Bartolo, ¿verdad? Hermano, ¿de dónde viene todo esto de portales astrales y todas estas cosas? Del budismo y del hinduismo y de todas estas cosas, sincretismo religioso. Vamos a estar aquí, eso no es autoritativo. Esto no es autoritativo, no. El evangelio tiene un origen divino, el evangelio define la misión apostólica. No, la misión apostólica define el evangelio, los pastores no definen el evangelio. El evangelio define el mensaje de los pastores. El evangelio exige exclusividad y no admite competencia. Pablo vive, piensa, escribe, sufre y hace todo lo que tiene que hacer en función de ¿qué? Del evangelio. Aunque amando mucho sea amado, menos, llega a decir él. Todo lo demás para Pablo es secundario. Todo lo demás para tu vida y mi vida tiene que ser ¿qué? Secundario. La iglesia no existe para hacer del culto un espectáculo. La iglesia no existe para hacer del mundo su mesa, en el sentido de, a veces las iglesias se conciben a sí mismas como la mano social del mundo, para dar comida, ayudar. Sí, hay que ayudar, hay que dar comida, pero la misión fundamental de la iglesia es predicar a Cristo y a este crucificado. Porque el mensaje que tú y yo tenemos revelado en la Escritura y que se nos ha ordenado comunicar es poder de Dios para salvación. Es lo único que hace que pecadores salgan de muerte y entren a vida. Es lo único que cambia vidas. Yo he oído a veces personas decir, tal alabanza cambió mi vida. No, la alabanza no cambia vida ninguna. El que cambia la vida es Jesucristo. La iglesia existe para el evangelio, no el evangelio para la iglesia. Cuando el evangelio deja de ser el centro, la iglesia pierde su razón de ser. La iglesia existe para el evangelio, no el evangelio para la iglesia. Ahora, al parte final del versículo 1 y hasta el versículo 3, ¿qué encontramos ahora? Ya vimos las credenciales, ¿verdad? Aquí encontramos ahora la misión de Pablo. La misión, mire ahí. Apartado para el evangelio. Ahora mire lo que va a decir del evangelio en el versículo 2 y 3. Léanlo conmigo, por favor. El evangelio, dice, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, la misión de Pablo no es construir una reputación, no es promover una escuela teológica, no es fundar un nuevo movimiento. No. Es anunciar las buenas noticias. Esto es lo que define su vida y llamado. Ahora, evangelio, ¿qué significa? La palabra se traduce del griego evangelium, nuevas, buenas nuevas, buenas noticias. En la antigüedad, en los tiempos estos de Pablo, el emperador romano, que era la máxima figura política, era considerado divino, era llamado Dios. De hecho, había un templo dedicado al emperador y se le ofrecía incienso y adoración al emperador. Y cuando el emperador ascendía al trono, porque el emperador anterior había muerto, miren esto, es Dios y se muere. Vaya, que es irracional, ¿verdad? Cuando el emperador ascendía al trono, se mandaban mensajeros por todo el imperio. Tenemos nuevo Dios, tenemos nuevo emperador. Y ese anuncio o buena noticia era la palabra que se utilizaba, era evangelio. Evangelio. Era una palabra de uso común, que la Biblia la toma, en este caso, no para hablar la ascensión de un emperador romano, sino la proclamación de aquel que sí es Dios y que sí es rey. Porque fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección y el Espíritu de santidad. Es Dios, Jesús. Y que es rey porque es descendiente del rey David según la carne, dice el pasaje. Y el resto de la Biblia lo identifica como ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores, del cual delante de él se doblará toda rodilla. Pero no solo eso, sino que murió, resucitó, ascendió al cielo, y dice la Biblia que está sentado ¿dónde? En el trono. Y se sentará en su trono en la eternidad futura y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Yo no anuncio al emperador de los hombres, puesto por los hombres, heredero de los hombres. Yo anuncio al que Dios envió, que es verdadero rey, que es verdadero Dios, que es verdadero Salvador, que cambia la vida, a Jesús de Nazaret. Eso es lo que quiere enfatizar Pablo. Por eso su mensaje, la misión de Pablo, gira en torno al evangelio, a la buena noticia, que implica un anuncio, una proclamación pública de una noticia que cambia la realidad de quienes le reciben. No nos extraña que después del capítulo 2 va a hacer una exposición genial del plan de salvación. Y va a mostrar que el hombre es pecador, que el hombre no se puede salvar por obras, sino por la justicia de Dios, que el hombre está depravado, que el hombre está por causa de la depravación muerto, que está muerto porque es heredero de Adán y necesita a un nuevo Adán que sea sustituto. Y si usted sigue añadiendo textos, ¿a qué se va a encontrar? A otro pasaje donde va a decir en Adán todos pecan, en Cristo todos son vivificados, para luego hablar de la salvación de la gracia. Y cuando llega al capítulo 12 en adelante va a empezar a hablar de ¿qué? De cómo vivir en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, para este Cristo que es Señor y Salvador. Entonces esto introduce aquello y acentúa de que es autoritativo. Por tanto, tú y yo podemos creer lo que este libro va a decir, porque es mensaje de Dios, porque viene con autoridad de la misión del apóstol. Porque es buena noticia. Ahora note esto.
Vuelvo a leer al final el versículo 1. Apartado para el evangelio, la buena noticia. La buena noticia de Pablo. La buena noticia de la iglesia de Roma. La buena noticia de la iglesia bautista Renovación. Se da cuenta que no son evangelios particulares de hombres ni de instituciones. ¿Es el evangelio de quién? Lea el versículo. ¿Qué dice? ¿El evangelio de qué? De Dios. Esto es importante. El evangelio de Dios. Y esto afirma aquí tres cosas. Uno, Dios es el autor último del evangelio. El evangelio no es ni de Pablo, es de Dios. Dos, el evangelio tiene origen revelacional, no especulativo. No es el resultado de un razonamiento filosófico del apóstol Pablo que había sido influenciado por la cultura helénica del tiempo, ni es el resultado de una apología ni un debate con los seguidores de Platón o de Epicurio o de Sócrates, como ocurría en el Asia Menor donde Pablo ministraba. No son razonamientos filosóficos, son revelación de Dios. Por tanto, es autoritativo. Es palabra de Dios. No es que Pablo es sabio ni inteligente. Pablo es un siervo de Dios a través del cual Dios habla. ¿Y la iglesia de Roma qué tenía que hacer? Escuchar y creer. Y los creyentes que tenemos que hacer hoy, leer Romano, escuchar y creer. El mensaje no interpreta libremente el mensaje. No, el mensajero no interpreta libremente el mensajero, lo transmite. No es que Pablo interpretó lo que Jesús quiso decir y ahora le enseña. No. Pablo es alguien que va a decir, esto dijo el Señor. ¿Me explico? El evangelio no puede ser redefinido por la cultura, ni ajustado a la sensibilidad del oyente, ni moldeado por conveniencias pastorales. El evangelio es de Dios. El evangelio pertenece a Dios y debe de ser proclamado conforme a la voluntad de Dios y con fidelidad. Tú y yo no tenemos derecho a diluir el evangelio, ni a aumentarle el evangelio, ni a cambiar el evangelio. Tú y yo solo tenemos el deber, la obligación y la responsabilidad de compartir, anunciar el evangelio tal y como fue dado ¿dónde? En la Biblia. Por tanto, quien cambia el mensaje está cayendo en apostasía y en blasfemia. Y es un falso maestro y un falso apóstol. Es Dios, pertenece a Dios, debe de ser proclamado conforme a la verdad de Dios. Marcos 1, 14 al 15 dice, Jesús vino predicando el evangelio del reino. Lucas 2, 10, 11, os doy nueva de gran gozo, dijeron los ángeles, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Romanos 10, 14 al 15 dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? El evangelio no es una introspección espiritual, sino una noticia anunciada. Por eso estamos en contra del misticismo. En esa idea que surge en la Edad Media con el famoso místico San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, según la Iglesia Católica, que consiste en no pensar en nada y solamente escuchar las doctrinas que vienen al corazón. Y de ahí vienen todas esas barbaridades que muchas veces escuchamos. Ahora usted dirá, respecto a que estos católicos le meten a todo y entran en todo. Pero déjeme decirle que los católicos no son los únicos en esto. Existe una secta muy antigua del cristianismo, conocido como los cuáqueros, o iglesia de los amigos, como también se le llama. Donde ellos llegan al culto, se sientan, ahí no hay predicación, ahí no hay orden, ahí no hay nadie preparado, ellos llegan y se sientan, ahí calladito todo el mundo. Y cuando a alguien le entra algo y se para y dice un versículo, y el otro da una exhortación, y el otro habla no sé qué, ese es el culto de ellos, algo muy peligroso, porque está subordinando
¿qué cosa? La comunicación a una idea particular. No. Pablo recibió el mensaje, Pablo comunica el mensaje. Usted y yo ahora no tenemos ni revelación ni iluminación, pero sí tenemos, ni inspiración, pero sí tenemos iluminación. Tenemos que decirle, Señor, abre mi corazón, abre mis ojos, dame entendimiento, examinar lo ya dicho y limitarnos a comunicar lo que ya fue dicho. Si nos atrevemos a cambiar, estamos cayendo en herejía. Tú y yo no tenemos derecho a decir hoy, ya Dios nos salva por la sangre de Cristo ni su sacrificio. ¿Sabes qué? Tú te vas a salvar mientras más dinero tú des, o si tú abres el portal no sé qué, o rompes con la generación. Sálgase de ahí. No. Nadie tiene ese derecho. En los versículos del 2 al 3, mire lo que dice, que él había prometido antes. Esto es importante, ya voy a terminar este punto y la semana que viene seguimos con el punto siguiente. Dice, hablando del Evangelio, ¿qué dice del Evangelio? Que Dios lo había prometido antes. Y esto es interesante, por sus profetas. ¿Dónde? Entonces fíjense, el Evangelio no es algo novedoso, no es un invento, no es un accidente, es el cumplimiento de algo anunciado previamente, prometido y hablado de ello en las Santas Escrituras. En el momento en que Pablo está escribiendo esto, el Nuevo Testamento no existe. ¿A qué Santa Escritura se refiere? Al Antiguo Testamento, mis hermanos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que el Evangelio que vemos en Jesucristo fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento, está escondido en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento habla de él. Entonces no podemos ver a Cristo, su mensaje y su obra como algo que ocurrió y un accidente. No. Pablo hace algunas aclaraciones a los romanos con respecto de la buena noticia, la buena nueva o evangelio al que le ha sido llamado a comunicar como mensajero. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque con esto Pablo está acentuando una gran verdad. Le está diciendo a los creyentes de Roma, nosotros somos, y el Evangelio es la continuidad del plan redentor de Dios que comenzó cuando Adán y a Eva le dijo, un hijo tuyo aplastará a Satanás en la cabeza. No es que Dios fracasó en su plan redentor y se fue a los gentiles y todo. No. Es la continuidad del plan de Dios. Los judíos que no son del remanente fueron los que se salieron de este plan divino. Y es lo que Pablo quiere aclarar. Gálatas 1, del 11 al 12 dice, el Evangelio no es según hombre. Dice, lo recibí por revelación. Y en primera a Timoteo, capítulo 1, en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios nos ha hablado por el Hijo. Y en 2 Timoteo 1, del 9 al 10 dice, según el propósito suyo manifestado ahora. El Evangelio no es una interpretación privada de los seguidores del Nazareno, no, sino un mensaje divino en continuidad con el Antiguo Testamento, por cuanto tiene a Dios por autor. Por eso dice el Evangelio de Dios. Al llamarlo el Evangelio de Dios, Pablo excluye cualquier noción de que el mensaje cristiano sea una invención tardía. No fue la invención de Pablo y otros 10 para imponer una nueva religión. Es la continuidad del plan divino desde la eternidad. Planificado desde la eternidad. 2. El Evangelio excluye cualquier noción de que el mensaje cristiano sea una reinterpretación personal. O sea, Pablo no está reinterpretando el Antiguo Testamento. Dice que es promesa cumplida.
Dice el Evangelio que fue prometido. El Evangelio es la afirmación de que lo que se dijo de Jesús y de su obra está siendo ¿qué? Cumplida. Hermano, ustedes no se han leído el libro de Isaías. Usted se lee Isaías, Jeremías, y usted puede ver la pasión descrita en detalle. Hasta los dados tirándose para no romper la ropa. Algo tan simple como eso. El siervo sufriente de Isaías 53. En los salmos viene hasta Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Hasta la frase que Jesús iba a decir. El Evangelio, mis hermanos, excluye cualquier noción de que el mensaje cristiano sea una construcción religiosa subjetiva. Y cuidado, porque esto es lo que vende Discovery Channel y todo esto. No. El evangelio creado por los apóstoles fue distinto al predicado por Jesús. ¿No hemos oído eso? Que en realidad la iglesia fue construida por los apóstoles a su conveniencia, que ese no tenía que ver con el mensaje original. Eso es una falacia. El evangelio no nace en la experiencia de Pablo ni de ningún apóstol, sino en el propósito eterno de Dios. Pablo no es el arquitecto del evangelio. Pablo es el heraldo, el mensajero del evangelio. De hecho, ninguno de los apóstoles fue el arquitecto del evangelio. Todos fueron heraldos del evangelio. Y no solo los 12. Porque antes de que Cristo muriera y resucitara, Él comisionó en una ocasión a 70. ¿Y qué les dijo? Vayan y prediquen el reino. ¿Y de quién habla el reino? Del rey del reino. ¿Quién es? Jesús. Esto establece un principio fundamental. La autoridad del mensaje no descansa en el mensajero, sino en Dios mismo. Por tanto, recibir el evangelio es recibir la palabra de Dios. Rechazarlo es rechazar a Dios. Pablo no es arquitecto, Pablo es heraldo. Dice 1 Corintios 4, del 1 al 2, administradores de los misterios de Dios. Dice 2 Corintios 4, 2, no adulterando la palabra de Dios. Dice Judas 1, 3, la fe que ha sido dada a los santos. Y dice Juan 12, 48, la palabra que he hablado, ella le juzgará. Y Lucas 10, 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y cuando Jesús resucitó a aquellos dos que iban en el camino de Emaús, ¿qué dice? Les presentó por todas las escrituras lo que de él decía, comenzando por Moisés, la ley y los profetas, ¿verdad? El evangelio, mis hermanos, buena noticia, nos demuestra este pasaje que fue prometido de antemano, que Dios habló de él por medio de los profetas y que las escrituras son el marco donde el evangelio fue anticipado. Y esto significa tres cosas. Uno, que tiene continuidad histórica. No está desfasado del Antiguo Testamento. Es que continuidad. Porque Jesús es el que aplasta a Satanás en la cabeza, es el en el cual son benditas todas las familias de la tierra según Abraham, es el rey del reino de David. Tiene continuidad. Dos, posee coherencia teológica. Cumple lo que se anuncia en el Antiguo Testamento. Y tres, el Antiguo Testamento confirma la fidelidad de Dios a sus promesas. El cristianismo no es una ruptura con el Antiguo Testamento, sino el cumplimiento de todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Predicar el evangelio correctamente implica leer toda la escritura como una historia. ¿Cuál historia? La historia de la redención. De cómo Dios redime al hombre caído y lo reconcilia consigo para llevarlo a la patria celestial. Y concluyo. El evangelio, buena noticia que Pablo comunica, es acerca de Jesucristo. Mire el versículo 2 de nuevo, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de
su Hijo y dice nuestro Señor. Amén. Bueno, la semana que viene vamos a hablar del tema, del mensajero de Pablo, que es ¿quién? Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que el mensaje de Pablo debe de ser creído, aceptado y vivido porque tiene la autoridad, demostrado por la evidencia de su ministerio, porque él es siervo, llamado y apartado, y demostrado por la continuidad de la revelación divina, porque Pablo no habla por sí mismo, sino por revelación, porque Pablo no comunica su mensaje, sino el de Dios, y por tanto es un mensaje autoritativo. Amén. La buena noticia de esto es que